Buenas noches chicos, hoy día vamos a empezar con el tema de tabla periódica, el curso de química, ¿sí? Bien, vamos a empezar por el concepto. Nos dice que la tabla periódica es una forma de clasificar, ¿no?, los elementos químicos en función de alguna propiedad, ¿no?, física o química, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre los antecedentes históricos, ¿sí? Vamos a hablar sobre las triadas de ¿qué? De Johann Dobereine en el año de 1829. Bueno, no sé qué es un químico alemán, señaló entre las propiedades de los elementos y sus masas, ¿no? A ver, vamos viendo. Nos dice que es la masa de los elementos de medio del bromo, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es la semisuma de tanto de cloro como el yodo. Va a haber un promedio de masa, ¿no? En la cual va a ser justamente el valor de 80, ¿no? Entre un promedio entre el cloro y el yodo, ¿no? Entonces ese es el valor que justamente es el elemento que justamente va a estar en esa posición, ¿sí? Bueno, ahí está el valor obtenido del bromo igual a 80. Entonces por eso se le va a llamar el ley de las triadas, ¿no? Justamente hay tres elementos. Bien. Vamos a hablar dos ya de Johann Newlands en el año de 1864. Bien, él hizo la ley de las octavas, ¿sí? Inglés, ¿qué cosa hizo? A ver, ordenó en forma creciente respecto a su peso atómico, ¿no? Agrupó los elementos de 7 en 7, de tal forma que el 8 tenía la misma propiedad de similitudes, ¿no? Las mismas eh, características, ¿no? Es por eso que el octavo elemento tenía que estar en esa posición. Vemos en imagen ahí el litio, el berilio, el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, el flúor. Y ahí sería hasta 7. Pero el octavo elemento tenía que ser, ¿no?, con las mismas características del primer elemento. O sea, ahí estamos viendo de quién, del sodio, ¿no? Bien, continuamos. Estamos ya en la tabla periódica. Bueno, ahí está Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿no? Del año de 1834. En los 62 elementos se basó propiedades químicas de los elementos. Bueno, él ordenó en forma creciente a sus pesos atómicos, ¿no? Es considerado como el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque justamente a partir que hizo él, dice, primero en proponer el modelo tanto en filas como en columnas, ¿no? Es así que al día de hoy podemos ver lo, las familias, ¿no? Los grupos. Hay 18 grupos en total. Bien, ahí vemos justamente la tabla periódica y las divisiones que hay, los metales, no metales, ¿no? Dentro de lo que es la tabla periódica. Bien, en el punto 4 vamos a hablar sobre la tabla periódica de Moseley de 1914 y Wegner, ¿no? Pero, ¿qué propone Moseley? Dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas, ¿no? ¿Respecto a quién? A su número atómico en forma creciente. Bien, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué más? Wegner, ¿no? ¿Qué propuso Wegner? En la tabla periódica actual es la forma larga y fue diseñada por químico alemán, ¿no? Justamente ahí está Wegner. ¿Y en qué se va a basar? Se basa en la ley periódica de Henry Moseley, ¿no? Y la cual va a ser la conversión electrónica de los elementos químicos, ¿sí? Bueno, considerado como padre de la tabla periódica actual. Bien. 3. Descripción de la tabla periódica. Ahí vemos los grupos, las denominaciones, ¿no? Los elementos químicos. Por ejemplo, tenemos en el grupo 1A, se le va a llamar metales alcalinas, ¿no? Como ven ahí, ¿quiénes son esos elementos? Está litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. En el, bueno, en el grupo 2A están los alcalinos tercios, ¿no? Ahí está. ¿Quiénes son estos elementos? El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y así hasta que lleguemos a la octava familia, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Los gases nobles. Bien, ¿y cuáles son los elementos? A ver, es el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Bien, vamos viendo.
Ahí está justamente, ¿no? La tabla periódica del grupo B. También el grupo B tiene sus familias, ¿no? Respectivas. Bien, por ejemplo, tenemos en el grupo 1B, también llamado familia del cobre. Pero, ¿quiénes son esos elementos? Es el cobre, la plata y el oro. En el caso del 2B es la familia del zinc, ¿no? Bien, ahí está el zinc, el cadmio y ¿quién? El mercurio, ¿no? Bien, ahí vamos viendo entonces las respectivas familias, ¿sí? En la tabla periódica justamente vemos ahí se va a dividir en 18 grupos y 7 periodos, ¿no? O también llamado niveles. Bien, chicos. Bueno, hasta ahí sería el tema del día de hoy, lo que respecta a la tabla periódica, ¿sí?